El poder a través del tiempo, por Alicia Yanes. Muchos de nosotros hemos leído o escuchado sobre libros tales como Bruna Soroche y los tíos, Yo vendo unos ojos negros, La casa del sano placer, Llamarle pude, o sé que vienen a matarme. Todos estos escritos por la autora quiteña Alicia Yanes Cosío. Yanes Cosío es una escritora, periodista y poeta ecuatoriana, destacada por sus obras que influyen en el siglo XX. Sus creaciones enmarcan los géneros de novela, cuento y poesía. Sus escritos siguen vigentes en la actualidad, debido a que se les puede considerar como novelas históricas. Estas narran historias en lo que se mezcla lo real con lo ficticio de un personaje del Ecuador. Un claro ejemplo de esto es el libro titulado Sé que vienen a matarme. Una recreación de uno de los periodos más turbulentos de la historia republicana del Ecuador. Su principal protagonista, el controvertido político Gabriel García Moreno. Esta novela narra de manera cronológica la vida de quien llegó a ser presidente del Ecuador, desde la llegada de su padre a las colonias americanas, hasta las causas y consecuencias de su asesinato en 1875. Todo esto de manera novelística. Muchos recuerdan a García Moreno como un héroe, muchos otros como un anticuado dictador. Pero en este libro, Yanes Cosío nos cuenta de manera fantástica los sucesos ocurridos en esta época, de modo que se justifica, entiende y comprende el paso por el poder. Uno de estos sucesos es la conocida Guerra Civil de 1859, en donde se generó una disputa entre los liberales a mando del presidente Francisco Robles y los rebeldes conservadores a mando de Gabriel García Moreno. Esta disputa entre ciudadanos de una misma nación y con consecuencias de muerte y destrucción me remontan a la actualidad, con lo que está ocurriendo entre los habitantes de Rusia y Ucrania, que si bien es cierto no se encuentran en un mismo territorio, la guerra entre estas dos naciones solo puede tener consecuencias nefastas como las de la Guerra Civil ecuatoriana. Pero, ¿en qué se parece la Guerra Civil de 1859 con la invasión de Rusia a Ucrania? Rusia es un país conservador, controlado por élites autoritarias y al mando de un presidente dictador. Por otro lado, Ucrania es un país progresista que busca el bienestar general de todos sus habitantes. Esto lo podemos comparar con los rebeldes, conservadores y liberales del siglo XIX, que se encontraban en lucha por el poder de la República del Ecuador. Al final, García Moreno y sus hombres terminaron administrando el territorio ecuatoriano, la famosa época garciana como se la conoce, hasta su asesinato en 1875. Abro cita. Esta tremenda constitución, llamada por el pueblo la Carta Negra, la octava que se redacta en menos de 32 años de vida republicana, le convierte en un dictador legal y le concede todos los poderes. Se apodera del Congreso y del país. Yanes, 2005. Durante el gobierno de Gabriel García Moreno, se implantó una nueva constitución, la famosa Carta Negra o Carta de Esclavitud, en donde se redactaron artículos que contenían ideales conservadores y clasistas, como el catolicismo como la única religión aceptada en el país, o que para ser ecuatoriano se necesitaba tener 21 años de edad, saber leer o escribir. De esta forma, el gobierno controlaba a los ciudadanos ecuatorianos y los dominaba con su poder. En la actualidad, lo podemos comparar con el manejo de poder en Rusia,
no únicamente guiándonos en su constitución, sino también en la forma de emplear armamento como método de destrucción para someter a quienes viven en este territorio. Las consecuencias de estos acontecimientos recaen principalmente en el ámbito social. Posterior a la guerra civil, el territorio ecuatoriano experimentó una serie de cambios como forma para superar la crisis post-independencia existente en el país. Debido a las nuevas imposiciones de la Constitución, varios ciudadanos resultaron perjudicados, viéndose obligados a permanecer en una posición socioeconómica baja y al mando de un sistema extractivo controlado por conservadores. Asimismo, se han visto vulnerados los derechos de los habitantes de Ucrania, de forma que han tenido que enfrentar diferentes tipos de dificultades, como hambre, frío, falta de vivienda o servicios básicos, o el simple hecho de no poder vivir en paz con el temor continuo de ser acechados por la muerte. Abro cita. Desde entonces, las muertes fratricidas, las irreprimibles ansias de poder, las sangrientas revoluciones, la búsqueda de la riqueza ilícita y las pasiones de odios y venganzas personales continúan. Yanes Cosío, 2005. También se puede comparar las ideologías y cómo éstas influyen en estos acontecimientos. Por el lado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, podemos decir que su forma de pensar ha hecho de su gobierno un régimen autoritario y vitalicio, ocasionando que las personas lo tachen como un tirano. En cuanto a Gabriel García Moreno, su gran ambición por poder y fanatismo religioso causaron que su mandato sea considerado como una época oscura, llena de crueldad, intolerancia, venganza y traición. Sé que vienen a matarme ha sido una obra de alto impacto dentro de la sociedad, recordándonos hechos importantes que han construido la historia e identidad del Ecuador. Gracias al gran trabajo de investigación por parte de Alicia Yanes Cosío, quien comentó en una entrevista que tuvo que leer alrededor de 14 libros relacionados con la vida del enigmático político Gabriel García Moreno, textos que hablaban a favor como en contra de su ideología y gobierno para poder escribir esta novela. Con todo lo dicho, podemos concluir que las obras de Alicia siguen presentes de una forma u otra. Esta maravillosa escritora ha capturado el cariño y atención de lectores poco convencionales, con sus obras llenas de intriga y emoción, y ha logrado influenciar en la forma de pensar y ver el mundo de gente apasionada por lo no común. Muchas gracias.